está. Amén. Así que, bueno, vamos a compartir una porción de la palabra del Señor, que ya la compartí en un momento, pero bueno, a lo mejor o no acordáis, o lo recordáis, pero conviene hacer un refresco, ¿no? Porque muchas veces, aunque sepamos las cosas, siempre viene bien recordarlas. Amén. Este título de este mensaje yo lo titulé Un barro fácil, ¿no? Cuando prediqué de este mensaje, pues bueno, siempre que uno predica un mensaje no lo predica de una manera siempre, sino que aunque lo exponga repetidas veces, yo creo que siempre hay una perspectiva nueva, tantas veces como se repite ese mismo mensaje, ¿no? Entonces, el mensaje de esta tarde lo vamos a refrescar, pero a mí hay algo que me ha llamado la atención y es el detalle que voy a dar a lo último, porque es algo que verdaderamente a mí me ha tocado y me ha golpeado, ¿vale? Vamos a irnos al libro de Jeremías, capítulo 18, verso del 1 al 4. Cuando esté ahí, por ejemplo, Jeremías capítulo 18 del 1 al 4, ¿vale? Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Este texto lo conocemos de sobra. De hecho, muchas prédicas y muchos mensajes encabezan, se comienza, ¿no? Y este es el texto de cabecera de muchos de los mensajes. Pero yo lo que veo aquí, sobre todo, y me quedo con la expresión de que y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Muchas veces en nuestras oraciones, como que lo hemos cogido de una manera muy poética, de una manera muy bonita de expresarla, y es que, Señor, haz una vasija útil, ¿no?, de mí. Yo soy el barro, tú eres el alfarero, hazme a la forma que tú quieras. Y estas expresiones las hemos empleado en nuestro diario vivir, las hemos empleado en nuestras oraciones, las hemos empleado en nuestros cánticos, en nuestra alabanza. Pero la verdad es que, como siempre se suele decir, del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Entonces, nosotros vemos que para poder trabajar el alfarero con el barro, no tan solamente el barro, y quiero que me entiendan eh, de una manera, no sé ahora el término, pero quiero que me entiendan de una manera hablando a la hora de simbolizar, ¿no? Es que no encuentro ahora mismo el término. Sé que hay un término, pero ahora mismo mi mente no lo encuentra. Nosotros somos el barro. De hecho, la Biblia en algunos textos dice, ¿podrá el barro contender con el alfarero y decirle al alfarero, hazme de esta forma, de otra u otra? No, ¿no? Entonces, nosotros no podemos decirle al alfarero que somos barro, que nos deshacemos en sus manos, que nos haga de la manera que a él le dé la gana, que nos dé la forma que él desee, pero somos un barro difícil y le complicamos el trabajo al alfarero. Entonces, no podemos decir blanco cuando nos estamos comportando de una manera muy negra, de una manera muy oscura, ¿no? Entonces, nuestras palabras tienen que ser consecuentes a nuestra manera de vivir y a nuestra manera de obrar. Si nosotros le decimos al Padre que Él nos dé la forma y con darnos la forma, este es el término, de manera metafórica estamos diciendo que nos trate, que lime las perezas que hay en nuestra vida, que ponga esto, que nos dé esto, que nos quite lo otro, ¿no? Porque todos tenemos defectos en nuestra vida y todos tenemos cosas que arreglar, todos tenemos cosas que
que cambiar dentro de nosotros. Entonces, si nosotros le decimos al alfarero que nos dé la forma que él desea, consecuentemente, nuestra manera de vivir tiene que ser una manera de vivir que facilite el trabajo al alfarero. ¿Por qué? Porque si decimos que él no haga su forma a la que él desea, a la que él tiene planificada para nuestra vida, y sin embargo nos estamos comportando y le estamos dificultando el trabajo al alfarero, pues mejor que no digamos nada. ¿Por qué? Porque hay que mencionar que el Señor tiene muy en cuenta nuestras palabras y la Biblia lo dice que no podemos hablar a la ligera. Y lo que digamos, prontamente lo tengamos que cumplir. Entonces, nuestras palabras tienen que ser consecuentes a nuestra forma de vivir y a lo que nosotros pretendemos alcanzar. Entonces, llegamos a la conclusión de que nosotros somos barro y Dios es el alfarero. Y en sus manos, lógicamente, tenemos que ser un barro fácil para que Él pueda darnos forma a su gusto. A lo largo de la Biblia podemos ver cómo Dios tenía planes y proyectos con diferentes personajes bíblicos, pero a causa de su dificultad que interponían a Dios a la hora de trabajar con ellos, los planes, las formas, los proyectos se echaron a perder. Lo vemos desde el principio con Adán y Eva. Dios tenía un plan y un proyecto con ellos. Y esa obra en el Edén se echó a perder. Vemos la obra que Dios tenía con Moisés, ver cumplida la promesa, ver la tierra prometida, habitarla. Pero por la terquedad que en un momento tuvo Moisés, al menos la Biblia lo refleja así, en un momento tuvo esa terquedad, pues el plan y el proyecto de Dios se echó a perder. Los planes que Dios tenía con el sumo sacerdote Elí, es decir, preservar su linaje para el sacerdocio y que fuera la voz de Dios para Israel. Pero ya sabemos que esa obra, ese trabajo, se echó a perder. Los planes que Dios tenía con el rey Saúl, posicionarlo en el trono y que estableciera los preceptos de Dios en la nación de Israel y que se marcara un linaje, una dinastía de reyes para la nación de Israel. Pero ya sabemos cómo acabó la historia. La obra se echó a perder. Vemos los planes de Dios con muchos, pero ya sabemos cuál es su final, lamentablemente. ¿Por qué? Porque por mucho que el barro diga al alfarero, hazme así y así, te dejo total libertad para que obres en mi vida, pero si yo veo que tus actos, tu forma de vivir dificulta el trabajo, ya puedo saber cuál es tu final. Ya puedo saber que la obra de Dios contigo no puede marchar hacia adelante, ¿no? Entonces, vemos en la Biblia ciertas características, ciertos indicios que nos muestran que una persona puede ser un barro difícil para el alfarero. ¿Por qué? Porque lo mismo que en el mundo del trabajo, ¿no? Con el barro, los alfareros saben lo que es un barro fácil y lo que es un barro difícil. Espiritualmente hablando, sabiendo que Dios es el alfarero, también nosotros como barro tenemos que identificar qué es un barro fácil y qué es un barro difícil, ¿vale? Hay ciertas características que nos identifican, ¿vale? Vamos a irnos al libro de Jonás capítulo 1. Y aquí vamos a ver un ejemplo de un hombre de Dios, de un profeta, que fue constantemente un barro difícil para Dios. ¿Lo tenemos ahí? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ella a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Fijaos la dificultad que interponía Jonás al trabajo de Dios con él, porque esta oportunidad no tan solamente se la estaba dando Dios a Nínive, sino que esta oportunidad también se la estaba dando Dios a Jonás. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos creemos que cuando Dios nos envía hacia algo o hacia alguien a fundar una obra, a trabajar en un proyecto, nosotros nos creemos que Dios le está dando una oportunidad a ese algo o a ese alguien que Dios nos envía, pero también nos la está dando a nosotros. Entonces, nosotros no nos podemos creer, ¿qué os digo yo? No nos podemos creer ni Super Saiyan, ni nos podemos creer exclusivos,
ni nos podemos creer la última Coca-Cola del desierto, sino que tenemos que tomar todo mandato, todo envío de parte de Dios, nos lo tenemos que tomar también nosotros como una oportunidad que Dios nos está dando. Eliezer, por ejemplo, cuando Abraham lo envió a buscarle esposa a su hijo, Isaac, pues para Rebeca fue una oportunidad encontrar un hombre como Isaac. Pues sí, porque era un hombre que estaba bien posicionado, era un hombre que tenía prosperidad, era un hombre que tenía criados, era un hombre reconocido en toda su área, ¿no? En todo el condado en el que vivían. Es decir, que era un hombre que si lo trasladáramos al siglo XXI, a cualquier mujer le llamaría la atención. Entonces, para Rebeca, Isaac fue una oportunidad que ella supo no desperdiciar. Ahora, para Eliezer también fue una oportunidad el envío de su señor hacia la tierra de su parentela para buscar una esposa. También fue una oportunidad para Eliezer para cumplir y para demostrar que era un buen siervo. ¿Por qué? Porque si yo tengo el concepto tuyo de que eres un buen siervo y a la primera que te envío no cumple, pues perdiste tu oportunidad. Entonces, para Jonás, este acontecimiento no tan solamente fue una oportunidad para Nínive, sino que también fue para Jonás. Y fijaos cómo Jonás puso dificultad al trabajo de Dios con él, que nada más escuchar esta orden de Dios hacia su vida, dice en el versículo número 3, que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Es decir, este hombre no se levantó para irse a Tarsis, para irse de vacaciones, para despejarse un poco por el estrés. Este hombre no descendió a Jope, al puerto, y se metió en una nave para irse de crucero, básicamente porque en aquellos tiempos los cruceros no existían. Sino que este hombre, el principal motivo fue huir de la presencia de Dios. Esto, lamentablemente, sigue pasando a día de hoy. Cuando Dios pone en nosotros la carga de hablar de su palabra, muchas veces nos hacemos los tontos y pretendemos huir de la presencia de Dios. Por ejemplo, a lo mejor Dios no te ha enviado a ti a un pueblo o a una ciudad o a un país para predicar y exhortar a ese pueblo al arrepentimiento para que se vuelva a Dios, ¿no? Pero a lo mejor sí te ha dado, como yo digo muchas veces, te ha dado el picotazo, ¿no? De que estás, ¿qué te digo yo?, en el metro, o estás en una tienda, o estás en clase, y te encuentras con una persona que sabes tú que tiene una necesidad extrema de Dios. Todos la tenemos, pero hay gente que la denota más, ¿no? Y te has encontrado con una persona pues que está pasando por un momento difícil, por un momento delicado, y que necesita de Dios. Y ha venido a tu mente como una voz, incluso propia, que muchas veces la has cuestionado, y has escuchado esa voz diciendo, habla de Dios, preséntale el Evangelio, invítala al culto. Y muchas veces hemos confundido esa voz y hemos dicho, no, aquí me está hablando ¿qué te digo yo? Mi alma, me está hablando No, esos deseos provienen del cielo. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios poder presentar y predicar el Evangelio. Pero muchas veces cuando hemos escuchado estas voces en nuestra cabeza, nos hemos hecho los tontos, nos hemos levantado y nos hemos ido. Y hemos dejado ese deseo divino para huir de la presencia de Dios. Esto no tan solamente le pasa a Jonás, sino que también le pasa a mucho pueblo cristiano que cuando recibe esa orden o Dios pone en su corazón ese deseo, como que por vergüenza, ¿no? O por el qué pasará o por el qué dirán, pues se levantan y huyen de la presencia de Dios. Entonces, aquí el principal motivo de Jonás para no ir a Nínive era que Nínive era una ciudad pecadora, donde habitaba y se practicaba mucho pecado, y Jonás, y esto lo podéis leer más adelante, en capítulo más adelante, él no quería ir porque sabía perfectamente que si el pueblo se arrepentía, Dios los perdonaba. Y Jonás no quería que el pueblo se arrepintiera y que muchísimo menos Dios los perdonara. Él quería ver que Nínive fuera destruida por completo. Entonces,
este hombre, este profeta de Dios, se dejó guiar por los deseos de su alma, se dejó guiar por su propio criterio, se dejó guiar por sus propios deseos. Y es que un barro difícil, un barro que pone dificultad a Dios a la hora de obrar y de darnos forma, es un barro que tiene todavía deseos almáticos. Es todavía un barro que no tiene en cuenta los deseos y las intenciones de Dios y establece y predominan los suyos, los propios, ¿no? Entonces, en Jeremías capítulo 17, verso 9, podemos leer que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿No? Entonces, a la hora de nosotros dejarnos trabajar por Dios, ¿no? Permitir que Dios trabaje en nosotros, en ese momento nosotros tenemos que tener cierto cuidado con nuestro corazón, y cuando la Biblia habla del corazón, habla del alma, habla de tus propios criterios, de tus propias emociones, de tus propios sentimientos. Tenemos que cuidar eso y tenemos que saber identificar cuándo está hablando el alma y cuándo está hablando el Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque podemos confundirlo y podemos poner una dificultad al trabajo de Dios en nuestra vida. Por eso es que hay gente que, por muchos años que lleven en el Evangelio, a causa de estar tropezando siempre con los deseos de su alma, nunca avanzan a la siguiente etapa, no crecen en Cristo. ¿Por qué? Porque siempre tropiezan con la misma piedra que es su propio criterio. Entonces, a la hora de dejarnos ser trabajados por Dios, tenemos que cuidarnos, mejor dicho, de nuestra alma, de nuestro corazón. Entonces, en este texto, en Jeremías capítulo 17, verso 9, la Biblia nos pone en preaviso hablando de nuestro corazón y de nuestra alma. Es engañoso para nosotros mismos, mezclando nuestra propia voluntad con la de Dios. Entonces, todo lo que nosotros sintamos en nuestro corazón y estemos determinados a llevarlo a cabo, lo tenemos que corroborar y cerciorarnos de que lo que sentimos está alineado ciertamente con la Biblia. Es la manera que nosotros tenemos de identificar o saber diferenciar la voz que proviene de nuestra alma a la voz que proviene de Dios. Si tú tienes un sentir, si tú tienes un deseo, si tú tienes una intención que tú crees que es buena o que tú crees que es la correcta, esa intención, ese deseo, lo tenemos que filtrar bajo la palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que se sale o se escapa de la palabra ya sabemos que no es voluntad de Dios. Entonces, mucho pueblo cristiano tropieza con esto por falta de lectura de la Escritura. Si el pueblo no tiene conocimiento, fácilmente perece. Entonces, es necesario que el pueblo cada vez adquiera más conocimiento de la palabra, y no tan solamente adquiera conocimiento de la palabra por lo que escucha o por lo que ve, sino que el pueblo tiene que adquirir conocimiento básicamente por lo que lee, porque es la forma que Dios tiene de intimar con el cristiano, que Dios tiene de intimar con el Hijo. Nosotros no podemos saber de Dios de oídas como Job sabía, sino que lo tenemos que conocer de una manera más cercana y de una manera más íntima, leyendo su palabra. ¿Vale? ¿Cómo podemos confundir muchas veces la voz de Dios con la voz de nuestra alma? Yo muchas veces pongo este ejemplo, porque la verdad es que yo creo que es uno de los ejemplos más claros que podemos ver en la Biblia, y es el ejemplo del rey Saúl, que se encuentra en 1 Samuel capítulo 13, verso 8. Vamos a leerlo. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migma. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl,
locamente has hecho. Fijaos cómo tenemos que cuidar nuestra alma, porque cuidar nuestra alma no es tan solamente cuidar nuestros sentimientos y lo que nosotros creemos. Saúl cometió un error no tan solamente por el sentir suyo, sino que el sentir suyo fue acarreado por lo que él veía. ¿Qué es lo que quiero intentar transmitirles con esto? Dice la Biblia que Saúl veía que como Samuel no venía en el plazo señalado, y como él veía que el pueblo se le desertaba, y como él veía que los filisteos se le venían encima, dice él con toda su cara, dice, me esforcé y ofrecí holocausto y ofrenda. Cometió una locura. ¿Por qué? Porque había tenido un sentimiento, pero ese sentimiento vino a través de lo que él vio. Entonces, para cuidar nuestra alma, no tan solamente nos tenemos que cuidar de lo que sentimos, sino que también nos tenemos que cuidar de lo que vemos. Hay cosas, hay situaciones, hay momentos en nuestra vida que nosotros presenciamos cuando no teníamos que estar presenciándolo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que a veces cometemos el fallo de estar en lugares que no tenemos que estar. Que a veces cometemos el fallo de rodearnos de las personas que no nos tenemos que rodear. Que cometemos el fallo de ver cosas que no tenemos que ver. Y a causa de esto viene un sentimiento a nuestro corazón y la locura es que lo confundimos con la voz de Dios. Entonces, para cuidar nuestra alma, no tan solamente es cuidar lo que nosotros sentimos, cuidar la voz interna, sino que también tenemos que cuidar lo que vemos. Es muy difícil cambiar nuestra alma por métodos propios, por iniciativa propia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que por naturaleza nuestro corazón es engañoso y es perverso. Pero lo que sí tiene de bueno el alma es que es muy fácilmente influenciable. Fijaos la facilidad que tiene de influenciarse el alma, que tan solamente con una melodía puede cambiar tu estado de ánimo por momentos. Tú puedes tener uno de los mejores días de tu vida, donde rebose la paz, la felicidad, donde te hayan colmado de noticias buenas, pero escuchas una melodía triste y como te toque la fibra, empiezas a llorar. Y de pronto surge en ti un sentimiento que no tiene absolutamente nada que ver con el estado de ánimo que tenías hasta hace un momento. Esto mismo puede ocurrir también a la inversa. Entonces, fijaos cómo el alma es tan fácilmente influenciable y se puede llevar de la mano hacia donde tú, libre albedrío, decidas. Entonces, tenemos que tomar la decisión y sobre todo a tiempo, porque la Biblia dice que nos tenemos que acordar de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. ¿Por qué? Porque la Biblia nos insta a que por libre albedrío, por iniciativa propia, tomemos la decisión pronto de servir a Dios, de servir a Cristo y de seguir sus caminos. Entonces, tenemos que tomar la decisión para que nuestra alma pueda ser guiada por el Espíritu para las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque si dejamos a nuestras anchas el alma para que la carne guíe el alma y la lleve hacia las cosas de la carne, nosotros vamos a encontrarnos en una completa perdición. Gálatas capítulo 5, verso 19. Fijaos lo que produce una cosa u otra. ¿Lo tenemos ahí? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora, si nosotros dejamos que la carne influencie nuestra alma se sentirá a gusto practicando estas cosas. ¿Por qué? Porque nadie comete estos pecados por obligación, sino que los comete por gusto, cuando su carne ha invadido por completo su alma y la ha terminado de corromper. Ahora, cuando nosotros le damos paso al Espíritu de Dios, le abrimos las puertas y permitimos que sea Él el que nos guíe, nos encontramos con el versículo 22 y 23, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza, y contra tales cosas no hay ley que las reproche. Entonces, fijaos cómo nosotros podemos moldear en cierta manera, entre comillas, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que queremos, nuestro criterio. Y tenemos que hacerlo bajo el filtro de la palabra y por voluntad del Espíritu Santo. Entonces, un barro difícil, podemos llegar a la conclusión que es un barro que le pone dificultad al trabajo de Dios en nuestra vida, que es un barro que se deja guiar por sus propios criterios y que es un barro que no cuida su visión, que no sabe lo que ve, que no tiene conocimiento de lo que practica en cierta manera y confunde la voz de Dios con la suya propia. Ahora, el buen barro. Es necesario que lo seamos para que el alfarero pueda trabajar libremente, ¿vale? Y a mí me vienen ejemplos de hombres que eran un buen barro. ¿Por qué? Porque Dios trabajaba con ellos de una manera sobrenatural. Cuando nosotros le damos total libertad a la obra de Dios en nuestra vida, ahí es cuando vamos a poder experimentar lo sobrenatural de Dios en nosotros. El cristiano de hoy en día, lamentablemente, se ha acostumbrado a un Dios superficial porque entrega su vida a Dios de una manera superficial. Ahora, cuando nosotros ahondamos y abrimos completamente las compuertas de nuestro corazón a Dios, es cuando Él puede desenvolverse dentro de nosotros con completa libertad. Y ahí es cuando vamos a poder experimentar lo que Dios es, algo fuera de lo natural, algo que está por encima de lo natural, algo sobrenatural. Daniel capítulo 3, verso 10. Yo a estos tres hombres siempre los pongo como ejemplo porque para mí son uno de los mejores referentes a la hora de trabajar fácilmente, de dejarle un trabajo fácil al Señor. También hay que decirle, a todos los que nos escuchan y a los que nos pueden estar viendo ahora o a escuchar en un futuro, que cuando nosotros le permitimos el trabajo fácil a Dios, Él trabaja fácilmente en situaciones difíciles. El trabajo de Dios se vuelve fácil en los trabajos difíciles. Por eso dice Pablo que Él se fortalece, Él se hace fuerte en mis debilidades. Ahí es donde yo veo claramente el poder de Dios. ¿Por qué? Porque su fuerza me invade cuando las mías ya no soportan más. El trabajo de Dios, cuando nosotros le damos paso, se vuelve fácil en situaciones difíciles. Daniel capítulo 3, verso 10. Dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a estos tres hombres. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fijaos qué facilidad le ponían estos tres hombres al Señor para poder trabajar Dios plenamente en ellos. Sabemos toda la conclusión y el desenlace de esta historia. Estos tres hombres fueron, lamentablemente, entre comillas, porque ahí fue donde se manifestó el poder de Dios, fueron echados a un horno de fuego ardiendo 7 veces más de lo acostumbrado. Y dice la Biblia que cuando estos tres hombres fueron echados, no veían a 3 dentro, sino que veían a 4. Y el rey Nabucodonosor, al ver esto, se espantó
Y al ver que el cuarto era semejante al Hijo de los dioses, así lo dice la Biblia textualmente, estos 3 hombres fueron sacados del horno sin daño ninguno, y toda la nación de Babilonia, por ley, fue obligada a adorar y servir al Dios de esos 3. Entonces, fijaos, cuando nosotros le facilitamos el trabajo a Dios, sí, va a haber ocasiones en las que el trabajo fácil de Dios, porque a Dios estas situaciones le resultan fáciles. Cuando nosotros le facilitamos el trabajo al Señor, va a haber veces en las que esa facilidad de trabajo de parte de Él se va a manifestar en una dificultad nuestra, pero los resultados son excelentes. Los resultados son inimaginables. Los resultados son sobrenaturales. Ahora, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que los caracterizaba? ¿Qué es lo que a ellos se le identificaba para poder denominarle barro fácil? Ellos tenían una unidad impresionante, porque cuando sonó toda esa orquesta musical para que todo el mundo se inclinara, había una unidad tal en ellos que ellos 3 se quedaron de pie. Cuando el rey los llamó, había una unidad en ellos que los 3 respondieron que no se le iba a responder absolutamente nada sobre ese asunto. Y los 3 le dijeron exactamente las mismas palabras. Los 3 entraron juntos en el horno y los 3 volvieron a salir juntos del horno. Y es que la unidad facilita el trabajo a Dios. No tan solamente la unidad dentro de la iglesia, que por supuesto, esto está de sobra decirlo, que con una iglesia dividida no se puede trabajar, ni muchísimo menos. La unidad dentro de la iglesia facilita el trabajo a Dios en una comarca, en una localidad, en un pueblo, en una ciudad. Y es necesario que dentro de la iglesia haya unidad para que Dios pueda mostrarse de una manera completa. Pero también tiene que haber una unidad dentro de nosotros, a nivel individual. Tiene que haber una unidad en nuestras 3 áreas fundamentales, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Si cada cosa sirve a su propio Dios, Dios no puede trabajar con nosotros, porque para que Dios trabaje con nosotros, o es todo o nada. Entonces, esa unidad también tiene que ser manifiesta a nivel individual. Es muy difícil trabajar con una iglesia dividida y es muy difícil trabajar con una persona que tiene conflictos internos, que no sabe a quién servir. Elías le tuvo que decir al pueblo, ¿hasta cuándo vaya a estar entre 2 dioses? Porque es que Dios no puede trabajar con ustedes. Ellos mismos no sabían a quién iban a servir. Ellos mismos no sabían quién era el verdadero Dios. Entonces, ¿es difícil trabajar con algo dividido? Sí, sino que se lo digan a los que estaban construyendo la Torre de Babel. Entonces, cuando no hay unidad, lo que se produce en la iglesia es un estancamiento. ¿Vale? Y hablando de estanques, nos podemos ir al libro de Juan, capítulo 5, verso 2. ¿Lo tenemos ahí? Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de la oveja, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Hemos dicho que cuando hay división dentro de la iglesia hay un estancamiento. En esta historia nos encontramos con un estanque. Un estanque es una especie de pozo de agua estancada. Y vemos que este hombre llevaba 38 años esperanzado a recibir su milagro. Cuando hay un estancamiento dentro de nosotros, y sobre todo dentro de una iglesia, el estancamiento se puede producir dentro de las personas que ya tienen un conocimiento, que tienen una sabiduría de la palabra y que saben lo que está bien y lo que está mal.
Pero lamentablemente cuando la gente llega hacia un lugar estancado, pueden estar una vida esperando un cambio. Entonces, esto ya no tan solamente es por nosotros, que lo es, sino que también tenemos que procurar la unidad por aquellas personas nuevas que puedan atravesar esas puertas esperando un milagro. ¿Por qué? Porque donde hay estancamiento no hay esperanza. Donde hay estancamiento no hay sanidad. Donde hay estancamiento no hay liberación. Donde hay estancamiento no hay nada de parte de Dios. Lo único que hay en un estancamiento es división. Entonces tenemos que procurar la unidad para facilitarle el trabajo a Dios. Otro hombre que tenía grandes virtudes que facilitaba el trabajo a Dios, Daniel capítulo 1, verso 8. ¿Lo tenemos ahí? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este hombre se cuidaba, como nosotros decimos, al dedillo. Se cuidaba a lo mínimo, a lo que nosotros tenemos como por minúsculo, como por una tontería. Bueno, y de esto te vas a privar, qué malo tiene esto. Pues hasta de eso este hombre se cuidaba por fidelidad a Dios. Y fijaos que no tan solamente esto lo llevó a cabo en esta área de su vida, sino que esta fidelidad la llevó a cabo en su totalidad con todo. En Daniel capítulo 6, verso 7, vamos a leer estos 4 versos, del 7 al 10. Dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgue un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y esto aquí es la guinda, el verso 10. Y aquí vemos la fidelidad de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esta fidelidad Daniel no la llevaba a cabo temporalmente, Daniel no la llevaba a cabo por conveniencia, porque necesitaba el favor de Dios, sino que Daniel mantenía esta fidelidad constantemente, no tan solamente en el edicto, ni tan solamente en la comida del rey, sino que aquí le dice la Biblia, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él lo hacía por gusto. Él amaba y deseaba tener comunión con su Creador. Era un hombre excepcional y lo que más se destacaba en él era la fidelidad. Fijaos, si la fidelidad de Daniel era destacable, que el reconocimiento que Dios le dio a él fue semejante también al reconocimiento que el pueblo irremediablemente le tuvo que dar a Daniel. Porque en ese mismo capítulo 6, en el versículo 19, cuando Daniel sale del foso, dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Fijaos el reconocimiento del rey hacia Daniel. Lo identificó como un siervo de Dios. Y no tan solamente esto, dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ya sabemos cuál fue la respuesta de Daniel. De hecho, si Daniel no hubiera respondido, no estaría vivo. Entonces, sabiendo que respondió, sabemos que Dios lo libró. Entonces, fijaos el reconocimiento que a causa de la fidelidad que Daniel obtuvo de su entorno. Al rey no le quedó más remedio que reconocerlo como un siervo de Dios al que continuamente sirve. Y hoy la gente dibuja una línea discontinua en el servicio a Dios. Lo sirvo por una temporada, hoy lo dejo de servir. Hoy voy al culto, mañana no.
Hoy me apetece orar y leer y 2 meses no me apetece orar y leer. Y se dibuja una línea discontinua en el servicio a Dios. Yo, cuando era pequeño y veía en un folio una línea discontinua, esto sobre todo en la asignatura de plástica, de manualidades, cuando yo veía una línea discontinua, ¿sabéis lo que yo interpretaba? Que por ahí se tenía que cortar, que por ahí se tenía que pasar la tijera. Y yo creo que cuando el cristiano dibuja una línea discontinua en el servicio a Dios, yo creo que Dios tiene que interpretar que por ahí tiene que cortar. Entonces, no tentemos contra nuestra propia vida y busquemos una separación de Dios. Porque cuando nosotros dibujamos esa línea discontinua en el servicio a Dios, nos estamos separando voluntariamente de Dios. Pero como la línea sea muy prolongada y Dios interprete que tiene que cortar, ahí el corte y la separación no la vas a hacer tú, la va a hacer Él. Y ahí va a ser más difícil recuperar el contacto. Entonces, unidad y fidelidad, yo creo que son 2 ingredientes principales y vitales para que el trabajo de Dios sea facilitado en nuestra vida. Y haciendo, y ya aquí para cerrar, haciendo una búsqueda creo yo, y esto no tiene nada que ver con la predicación, pero creo yo que este va a ser el buscador del siglo XXI, ChatGPT. Yo creo que es una enciclopedia pues muy útil humanamente y como no lo sepa usar es demoníaca completamente. Pero bueno, como ha sido usada para buscar información, porque esto básicamente es como Google pero con un poquito de inteligencia. Le he preguntado en el mundo del trabajo con el barro, del alfarero, ¿qué es lo que diferencia un barro fácil de un barro difícil? Y aquí me lo explica y dice que un barro fácil tiene buena plasticidad, se puede moldear fácilmente sin romperse. Es homogéneo, no tiene ni grumo ni impureza, retiene bien el agua, no se agrieta al secar, se centra bien en el torno. Y aquí fíjate lo que destaca en la búsqueda que él ha hecho de la información. Dice, el barro parece que te ayuda y se deja guiar por tus manos. El difícil tiene poca plasticidad, tiene mucha impureza, tiene un secado irregular, se resiste al centrado, demasiado graso, demasiado seco. En resumen, aquí lo destaca. El barro fácil se adapta a ti y el difícil tienes que adaptarte tú a él. Pero tengo una buena noticia para los que viven una vida muy cuidada espiritualmente y una mala noticia para aquellos que pues la viven un poquito más descuidada. Dios no se adapta absolutamente a nadie. Si tú quieres obtener el favor de Dios, si tú quieres despegarte del suelo cuando Él haga sonar las trompetas, si tú quieres que tu casa, tu vida, tu entorno sea bendecido, si tú quieres ver el poder sobrenatural de Dios, si tú quieres ver cómo fácilmente Él se desenvuelve en tu situación plenamente difícil, tú no puedes procurar que Él se adapte a ti. Tú te tienes que adaptar a Él. Entonces, como las características de un barro fácil, tenemos que tener mucha plasticidad. No nos podemos quebrar ante la adversidad. No podemos tirar la toalla a la primera de cambio. Tenemos que cuidarnos de tener impureza y de tener aspereza. Tenemos que mantener nuestras vestiduras bien limpias. Tenemos que mantener nuestras vestiduras sin mancha y sin arrugas. Y fijaos otra característica que ha dicho de un barro fácil y es que retiene bien el agua. Tenemos que retener el agua, tenemos que retener su palabra constantemente para que su trabajo sea fácil en nosotros. Así que nos vamos a poner de pie, vamos a despedir este culto y vamos a rogarle al Padre que Él pueda trabajar, ponga en nosotros el querer como el sentir y que nos ayude constantemente para que su trabajo en nosotros pueda ser fácil. ¿Amén?